incluye lo que es el método, lo que son las hipótesis, los diferentes tipos de hipótesis, lo que son lo que es una tesis y su desarrollo, lo que son los indicadores, lo que son los objetivos generales, secundarios, específicos, etcétera. Todo eso es seminario 1, que ustedes han trabajado con el profesor anterior, el eminente profesor Lorenzo, mi amigo. Y el seminario 2 es una visión aplicable también teórica de para qué sirve la ciencia, qué es la ciencia, y junto a ella, cómo han trabajado los científicos. ¿Qué significa trabajar en la ciencia? O sea, la ciencia está ahí, abierta en la naturaleza, y aprendemos de ella en la medida que nos esforzamos a conocer y reconocer por curiosidad sus secretos, sus eventuales movimientos y su capacidad de movimiento que nos da a conocer los secretos que ella misma tiene, la naturaleza, por curiosidad. En ese sentido, tenemos que nuestro primer libro es la naturaleza. Después tenemos todo un equipo interiorizado que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso, que nos permite acercarnos a esa naturaleza abierta y aprendemos e interiorizamos. ¿Cuáles serían los 4 fundamentos del científico? Pues obviamente la curiosidad, la comprensión, obligatoriamente, la curiosidad, la comprensión, los análisis, la síntesis, las definiciones, las especificaciones y las generalizaciones. Pero eso es ya como científico. ¿Cuáles serían las prebases de la ciencia? Pues tiene que usar la lengua, por lo tanto, el lenguaje. Tiene que usar el pensamiento, por lo tanto, filosofía del pensamiento. Tiene que utilizar la imaginación, sobre todo, pero entonces psicología de la imaginación. Tiene que tener atención, y eso se llama psicología de la atención. Y tiene que tener actuación, y eso se llama psicosociología del acto. Es decir, que el científico, que es una persona muy especial, tiene que dominar esos 5 campos, tiene que tenerlo presente: el lenguaje, el pensamiento, la imaginación, la actuación, la inteligencia. Quiere decir que esas son las premisas para poder acercarse a los segundos pasos que dijimos ahorita, que son la curiosidad, la definición, el análisis, la síntesis, la especificidad, la generalización. Ya esos son pasos científicos per se, pero los primeros son los que tienen que ver con el ser humano. ¿Cómo ha fabricado la ciencia los formatos para su estudio? Entonces tenemos que recurrir a la antropología, a la geología, a la antropogénesis, para poder seguir un camino que nos lleva al camino de la ciencia. En primer lugar, los geólogos han estudiado la corteza terrestre. Esto tiene que ver con el pensamiento y con la ciencia. Entonces, la corteza terrestre la han dividido en eras: azoica, paleozoica, mesozoica, antropozoica, dependiendo de cada uno de los diferentes niveles que en los millones de años que tiene la Tierra ha circulado. Eso le corresponde a la geología. Pero ¿qué pasa? Que la antropología se basa en la geología para poder estudiar al hombre. Seguimos con el hombre. La antropología se basa en la geología. Entonces, para la antropología,
Entonces, también divide las etapas del hombre en Plioceno, Oleoceno, Oligoceno, Mioceno, es decir, las etapas de la geología y las etapas del desarrollo antropológico del hombre. ¿Qué tiene que ver el desarrollo antropológico del hombre? La separación del hombre de la evolución charles darwiniana, del Australopithecus, Póngido, Homo sapiens, Homo erectus, Cro-Magnon, Neandertal. Entonces, tiene sentido la precaución de lo que se llama antropogénesis, el desarrollo del hombre en el tiempo y en el espacio. Segundo apartado. Tercer apartado para el científico, el estudio del desarrollo prehistórico, protohistórico e histórico. Sabemos que la prehistoria, todos los acontecimientos de ese homínido y su desarrollo a través del uso de la piedra, del bronce, del hierro, del estaño y la cerámica. Y la protohistoria, que es realmente la edad del bronce y de la cerámica, y la historia, que comienza con la aparición de la escritura y los asentamientos del hombre, que lo dijimos en la primera clase, desde la Mesopotamia hasta Egipto, China, la India y demás. Quiere decir que mira cómo hemos aparcelado los acontecimientos que tienen que ver con el devenir científico del hombre. Primero geológico, segundo antropológico y tercero históricos. Quiere decir que la historia que estudia el desarrollo del hombre a partir de la escritura hace 10.000 años, quiere decir que son, para una conversación como esta, datos importantes para poder estudiar el por qué el hombre se puede dedicar a los aspectos curiosos de la ciencia. Quiere decir, entonces, la historia, entonces lo divide en eras, y después de las eras lo divide en periodos. Entonces, la historia tenemos antigua, media, moderna y contemporánea. Historia antigua, historia media, moderna y contemporánea. Ahora se está hablando de espacial, electrónico espacial, la edad del siglo XXI en adelante, se está hablando de eso. Hay un libro muy interesante que se llama La sociedad postcapitalista, pueden buscarlo por ahí, postcapitalista, que habla de Peter Drucker, un pensador norteamericano, que habla sobre la sociedad después del capitalismo. Entonces se está hablando de una era espacial, de una era electrónica que comenzó en los 70, pero se desarrolló 80, 90 y esto va avanzando extraordinariamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto para nuestro asunto? Que de esos 4 periodos, antigua, media, moderna y la contemporánea, la central es la modernidad, la etapa moderna. ¿Por qué? Porque en la etapa antigua, el periodo antiguo, sabemos, todos los pensadores y todos los filósofos presocráticos, socráticos, postsocráticos, desarrollo de la iglesia, medievalismo, implantación de un sistema económico y político a ultranza, la decapitación de la ciencia totalmente a través de los pensamientos de la iglesia medieval, y posteriormente, antes de entrar a la Edad Moderna, hay unos subperíodos que son el iluminismo, el renacimiento y la ilustración. La ilustración es la que encabeza el trabajo que nos atañe, la ilustración, que nos atañe porque con la ilustración es que comienzan la inventiva, la ciencia, el descubrimiento. El siglo XIX, eso es extraordinario, el siglo XIX, y que anuncia al siglo XX y lo prepara al siglo XX para darle curso
y especificidad a la ciencia. Entonces, el intelectual, en todos estos medios que hemos conversado, se desarrolla un sujeto especial que se llama el intelectual. El intelectual tiene como base el desarrollo de la inteligencia. La inteligencia no es única para una persona, está en el cerebro y toda persona puede desarrollarla y convertirse en un intelectual si lo decide. Sabemos muy bien que la base encefálica se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, y que el centro se llama cuerpo calloso, y que el cuerpo calloso une los dos hemisferios produciendo el pensamiento. Entonces, habría que desarrollar, esforzarse para que las neuronas puedan trabajar debidamente. Hay 150.000 millones de neuronas y hay más de 20.000 millones de conexiones intraneuronales. O sea que al hombre tendría que durar 3.000 años para poder llegar a la mitad de eso. O sea que el hombre no utiliza ni un 0.5% de las conexiones dendríticas, neuríticas, axonales que tiene todo el cerebro humano. O sea, imagínate 150.000 millones de neuronas y más de 20.000 millones de conexiones. Son estudios hechos por los Guyton, los neurólogos, los fisiólogos, los grandes estudiosos de la fisiología humana. Esto es interesante, son los pasos previos al hombre de ciencia, porque no podemos partir, aquí hay un científico, no. En una exposición como esta, uno se vale de la historia, la protohistoria, la geología y de los datos empíricos que hay. Entonces, la palabra inteligencia viene del griego, que quiere decir inteligencia, ponerlo en orden. Inteligencia en griego quiere decir ponerlo en orden. Y ese orden viene dado por el interés que el sujeto tenga hacia la visión que él haya ubicado como característica fundamental de estudio. Puede ser el arte, puede ser la mecánica, puede ser la filosofía, puede ser la lingüística, etcétera. Ahora bien, para no quedarnos mucho en el cerebro, desarrollado el intelecto, entonces hay 3 categorías en las que se desarrolla el sujeto pensante: el talento, el ingenio y el genio. El talento, capacidad de trabajo, actividad, teniendo un orden del pensamiento, un orden de las neuronas, desarrolla su profesión, desarrolla ciertas capacidades, la pone al servicio de la humanidad. El ingenio toma de la experiencia y de la vida natural y aún del talento lo que no es repetible en el talento y se convierte en algo nuevo que se llama ingenio. Un buen humorista, un buen escritor, un buen novelista, es decir, un buen artesano puede tener ingenio por encima del talento. Ahora, la máxima capacidad creadora se la dejamos en la ciencia al genio, Alberto Einstein y demás. Es decir, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, etc. La máxima capacidad creadora. Repetimos, comenzamos diciendo que todos tenemos la capacidad de desarrollo. Ahora, depende en qué medida o de qué forma usted le entrega el esfuerzo al cerebro y al desarrollo de 1.500 millones de neuronas. O sea, ahí está el asunto. Entonces, el genio es la máxima capacidad creadora capaz de producir, obviamente, a partir de lo dado, pero a partir de la imaginación, leyes nuevas, teorías nuevas, postulados nuevos que sirvan para el desarrollo del conocimiento del hombre, de la sociedad y de su adaptación. Así apareció el avión, que comenzó con unos dibujos de Da Vinci y luego fueron progresivamente hasta que tenemos el avión supersónico. Así comenzó el tren, que comenzó por una carreta. Así comenzó todo, es decir, del talento al ingenio al genio.
imagínate un avión supersónico y hay ahora otros que están muy por encima del sonido y casi no se ven en el espacio. Quiere decir que estamos hablando siempre del científico. Esta es nuestra tarea ardua y formal. Wertheimer, un gran escritor, psicólogo alemán, estudiando las condiciones de Einstein, decía que las condiciones de Einstein podrían ser las condiciones de cualquier persona si lleva las siguientes condiciones: agrupar los conocimientos, especificar los conocimientos, reestructurar los conocimientos, revisar los conocimientos, comparar los conocimientos, especificar. Quiere decir que de manera general Wertheimer hace ese estudio sobre el cerebro de Einstein. Por otro lado, la filosofía, que a mí me gusta mucho la definición de un alemán como la arriesgada aventura por penetrar en el campo vedado de la conciencia humana. Lo habíamos dicho en la primera ocasión. A mí me encanta esa definición. Que la filosofía que estudia el porqué del devenir, el porqué de los cambios, el porqué de las cosas, filósofos, divide sus condiciones únicas de disciplina en áreas categoriales. Y en esas áreas categoriales sabemos que está la ética, que estudia las condiciones de la costumbre o moral del hombre; la estética, que estudia las condiciones en que se produce la belleza, la armonía, el equilibrio del hombre, la naturaleza. Está la epistémica, lo que estamos haciendo, los estudios de la naturaleza y de la ciencia. Y está la lógica. La lógica es la categoría filosófica que se encarga de estudiar las reglas y leyes de la ciencia y las leyes y reglas del pensamiento. ¿Cuáles son las reglas lógicas del pensamiento científico? Bueno, entre la lógica filosófica aplicada a la ciencia, además del tema, tiene que haber obligatoriamente definición de lo que se está haciendo, generalización de los diferentes aspectos que está trabajando, síntesis de lo que está haciendo, análisis de lo que está haciendo. O sea, que esas reglas lógicas se cumplen para cualquier estudio o investigación que usted esté haciendo. Son leyes lógicas de la ciencia, de la cual debe aplicar el cientista. El cientista. Entonces quiere decir que hay operaciones lógicas y operaciones mentales. ¿En qué se dividen las operaciones lógicas que acabamos de decir? Definición, comparación, análisis, síntesis, especificación y generalización de lo que tú estás haciendo. Eso es la ciencia. Ahora, hay operaciones que son propios del pensamiento. Es decir, ¿cómo sé yo que pienso? ¿Cómo sé yo que puedo tomar esas partes de la lógica para poder aplicarla a un estudio científico? Entonces aparecen los estudios del desarrollo cognitivo del cerebro. ¿Cómo se da el desarrollo cognitivo del cerebro? Tienen que llevarme el pensamiento para que no se confundan. El hombre está de frente a la naturaleza. ¿Qué es lo primero que tiene? Sensaciones. Frío, caliente, duro, áspero, liso, húmedo, hondo, profundo, alto, cuadrado, rectangular. Esas sensaciones se convierten en percepciones. O sea, siente y percibe. ¿Cómo percibe el hombre? Pues a través de toda una gama de ribosomas que tienen en todo el cuerpo, que se llaman ribosomas mensajeros. Tú te das con un alfiler en un dedito y lo siente el cuerpo entero, porque el dolor se distribuye en el cuerpo entero. Pero de igual manera, si tú ves un paisaje muy hermoso, de igual manera a través de la vista se mandan unos mensajes a las zonas parietales del cerebro o occipitales, que tienen que ver con la imaginación,
inmediatamente tú sientes en el cerebro una especie de paz y de tranquilidad. ¿Qué estamos diciendo? Que de toda sensación, estamos hablando de operaciones mentales, que son necesarias para operar con las operaciones correctas. Entonces, las operaciones mentales, repetimos, la sensación, la percepción, en la percepción aparecen los ribosomas que van a llevar a todo el cuerpo. Repetimos, los estímulos ya tomados del entorno, frío, caliente, dulce, amargo, la percepción. Posteriormente tenemos la representación. La representación, como sabemos, se produce en los terminales de las neuritas, de las dendritas, de las neuronas, a través de las estimulaciones que tienden a motivar la capa de mielina que posee la neurona y lleva el estímulo hacia ese lugar. Y en un salto voltaico que se produce en los terminales llamados bulbos, aparece la imagen. Esto es lo importante. Es decir, calcio, potasio, magnesio, sodio, son los interesados en la decomposición de la capa de mielina que cubre la neurona para que se produzca la estimulación. La estimulación puede ser de tres maneras. Puede estar en reposo, puede estar en movimiento, es decir, y puede pasar a los neurotransmisores. Quiere decir que la imagen de la representación, mira los pasos, sensación, percepción, representación, y en la representación tenemos todo un proceso neuronal que va a terminar con la producción de la imagen. En las terminaciones de las neuritas, de las dendritas, de las prolongaciones filamentosas de una neurona. Esto es bello, de verdad que sí que es interesante. Ahí se forma la imagen. Entonces, repetimos, esas imágenes, el cerebro tiene 76 tipos de agrupaciones de neuronas. Hay una agrupación en este caso que se encargan de la memoria y que se llaman urticantes y que está localizada debajo, cerca del cuerpo calloso, debajo de los dos hemisferios y que permiten guardar la memoria del ser humano. Esta puede tener defectos por drogas, por alcohol, por vejez, por un golpe, por un accidente, pero esa es la realidad. ¿Qué pasa en la representación? Que cuando ha representado, entonces se producen tres fenómenos que van a dar con el científico: la formación del concepto, la formación de la idea. O sea, al representar tienes un concepto, tienes una idea y finalmente tiene la capacidad de pensar, razonar. Quiere decir que después de la representación, que vienen esas imágenes y son hechas o fabricadas en las terminaciones de los bulbos que se llaman engramas o terminaciones. ¿Hacia dónde van? Van hacia las células urticantes. Repetimos, un grupo de células especiales que se encargan del archivo de la memoria. ¿Cómo se efectúa esa localización de esa imagen? Ustedes, los americanos, que saben bien la lengua, se llama insight. El fenómeno de insight es como asentamiento de la imagen en el cerebro a través de una sacudida. Lo que no te produce sacudida no produce insight. Ponerte los cordones todos los días, ponerte una camisa, no te sacude el cerebro. Pero si tú ves que una mata le cae encima a un niño y lo mata, produce un insight para toda su vida. Produce una imagen localizada y localizable. Esa imagen del niño. O una pedrada, o una puñalada, o un avión que se cae. Es decir, el día que te casaste, el día que nació tu primer hijo. Son fenómenos que se llaman de representación insighta. Es decir, se colocan y se fijan para toda la vida. Claro, repetimos, la vejez degenera porque degeneran las condiciones bioquímicas del cuerpo. Un accidente puede tener problemas, un accidente, o las drogas, o el hambre.
el hambre produce deficiencia en el cerebro y termina por aniquilarlo. Una hambruna pesada te lleva lejos. Bueno, pues lo que estamos diciendo, que en la representación se forma el concepto. A mí me gustó anoche que yo leí una definición de Lenin, interesante. Decía Lenin, para que se produzca el concepto, tiene que haber un estímulo externo, exterior, que produzca una energía capaz de producir movimientos internos que conducen a la conciencia. Es decir, ¿qué es una hoja? Inmediatamente tú la representas. Quiere decir que tú tienes conciencia de lo que es una hoja. Es decir, estimulaciones externas, en este caso auditivas, la que yo estoy emitiendo, que te producen una expresión, internalización del estímulo, el cual va a dar como resultado un aspecto de la formación de tu conciencia. Si yo te digo ahora mismo, aeropuerto Moscú, tú dices, mira, yo no sé, yo nunca he ido para allá, porque no lo tienes consciente, porque en la conciencia, para este caso, se necesitan los estímulos visuales, obligatoriamente, para llevarlo a la conciencia de la existencia de ese tipo de aeropuerto. Y así para cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Es decir, que la representación tiene los conceptos, las ideas y los juicios. Entonces, las ideas, que son la representación mental de la vida exterior, de la experiencia, tienen como concepto el fundamento de la idea. Si la idea es universidad, el concepto puede ser autónoma, un tipo de universidad. ¿Ve cómo trabaja la ciencia? Es decir, un tipo de universidad, porque si la idea es la internalización de la realidad a través de la representación, entonces lo que formaliza la parte íntegra de la idea es el concepto. El concepto. Entonces, los conceptos se reúnen. ¿Qué concepto tienes tú de árbol? Y tú vas a decir, bueno, que el árbol funciona, está formado, ideas, tronco, ramas, hojas, frutos, flores. Concepto, dar frutos, sirve para dar sombras, sirve para dar belleza, etcétera. Quiere decir que los diferentes conceptos entonces forman un juicio. ¿Cuál es el juicio? El árbol, y del árbol al bosque. Qué interesante. Entonces, ¿qué forman todos estos conceptos, juicio y demás? Forman la razón, forman el raciocinio. Entonces, para que haya razón, tienen que haber estos pasos. ¿Y qué es la razón? El fundamento del pensamiento. Solamente hemos pensado cuando hemos internalizado de manera progresiva lo que hemos dicho. Es decir, el pensamiento, el pensar, es la facultad que tiene el hombre de la internalización a través de este proceso de la formación de ideas y conceptos y juicios. Por eso Samuel Anderegg nos dice en su libro que la sensación y la percepción, que la sensación forma un conjunto de percepciones y que el conjunto de percepciones forma el concepto y que el conjunto de conceptos forma el juicio y que la síntesis del juicio va a formar la razón, el raciocinio. Y esto es muy importante para uno trabajar lo que se llaman los aspectos científicos. De tal manera que, de esta manera, los pensamientos, que son el fundamento del razonamiento y de la ciencia,
puedan clasificar lo que se aprende, lo que se sabe en teórico y práctico, y por eso le llaman ciencias teóricas, aquellas que reconocemos y conocemos a través del pensamiento. La historia, ¿cómo tú puedes demostrar la historia si no es imaginativa? La historia de los pueblos, imaginativa, el arte abstracto. ¿Cómo tú puedes decomponer lo que expresa el arte abstracto si no de manera muy personal? Entonces, ciencias teóricas. Y las ciencias prácticas, la economía, la matemática, la biología, una ciencia teórica también, la filosofía, disciplina teórica, que se encarga, toda la filosofía se encarga de leyes, reglas y principios aplicables. Eso es completamente teórico. Quiere decir que hay una ultra formación y conformación desde este punto de vista entre lo que se aprende y cómo se aprende. Entonces, todo esto, durante todo el proceso anterior, estaba a oscuras, edad antigua, edad media, hasta que aparece la modernidad. La modernidad la colocamos en el siglo XIX. Chequea el siglo XIX, el desarrollo de las ciencias, es decir, las ciencias exactas. Tenemos su periodo anterior ahí, 17, que comienza en 1770, con la Ilustración. Y tenemos a Descartes, Renato Descartes, tenemos a Leibniz, tenemos a Kepler. Entonces, esto va a generar un sinnúmero de pensamientos científicos que se van a desarrollar en oposición a los criterios idealistas y a los criterios de Kant y de Hegel en relación al siglo, en relación a la ciencia. Y qué movimientos importantes de la modernidad aparecen en el siglo XIX que han ayudado al desarrollo del hombre. Literatura, 1820. El romanticismo. Literatura que se opuso al neoclasicismo. No vamos a hablar de eso, pues es una conferencia de 5 horas hablar del clasicismo y romanticismo. 1820, 1845. En filosofía, los alemanes que habían vivido también una época de opresión durísima durante las monarquías y Francia también, entonces nace el existencialismo con Martin Heidegger, con Martin Kierkegaard y con Karl Jasper, que son los teóricos. Estamos hablando del desarrollo científico de la modernidad, siglo XIX. Entonces tenemos un movimiento literario importante, un movimiento filosófico importante, filosofía, el existencialismo, y nace una lumbrera para la humanidad que se desarrolla Karl Marx, el marxismo, que crea el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pero hay un dato muy importante, el desarrollo de la biología. Charles Darwin y Herbert Spencer. El desarrollo de la biología, la base del materialismo histórico de Marx se basa en el biologicismo de Charles Darwin con el origen del hombre y de las especies. Como ustedes ven, es una materia científica basada en la ciencia, pero completamente teórica de lo que estamos hablando. Luego del marxismo aparece todo el desarrollo de la literatura, de los ismos de la pintura, el expresionismo, el impresionismo, el realismo, el surrealismo, tanto en arte como en música. Quiere decir que el siglo de la modernidad. Y por eso nosotros creemos muy importante dar a luz un siglo que cambió los vínculos y las luces de la humanidad. Entonces, este siglo es el que va a trastocar todo el desarrollo tecnológico que va a ser en el siglo XX. Y entonces, la filosofía de la ciencia
se va a ocupar del trabajo teórico y práctico, como se llevaron a cabo todos estos inventos que se dieron en el siglo XIX y que lo catapultan para el XX. Recordamos que la independencia americana fue en 1877, pero recordamos que la primera revolución industrial se llevó en el 1660 en Inglaterra, y luego tenemos la segunda revolución industrial en el siglo XVIII, y todos esos inventos lo van a llevar, ya estamos ahora en el siglo XIX, para América como conquista y colonización, para África, para la India y para Europa. Es decir, mira cómo la ciencia trabaja de mano de la historia. Entonces, quiere decir que de esta manera tenemos todos esos inventores, Benjamin Franklin, la máquina de vapor, las casas de la metalización. ¿Por qué le llaman Colín aquí? Porque los Collins eran una familia de ingleses que hicieron las herramientas que metieron a América y que tenía el nombre en el puño que era Collins con doble L. Y por eso le decimos, pásame el Colín. Es decir, ¿de dónde vienen las herramientas? Del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico que hemos estado así un poco rápido, tratando. La filosofía de la ciencia va a estudiar las reglas y normas y postulados del pensamiento aplicado a la transformación de la naturaleza y aplicado al quehacer científico. La nevera. ¿Quién inventó la nevera? Un alemán llamado Charles Proteus Steinmetz. Steinmetz nació con una joroba que era hereditaria y dijo que no se iba a casar para que nadie más tuviera la joroba. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos admite cantidad de científicos alemanes, y en la Segunda, y en esta se fue Charles Proteus Steinmetz, el inventor de la nevera. Nosotros tuvimos neveras acá después de la Guerra de Abril, 1965. Y los televisores, el televisor que lo habían inventado los esposos Curie, entonces lo desarrollan el siglo XIX, el siglo XX, y veíamos esos televisores enormes con unos cuadros grandísimos y unos tubos grandísimos, pues todo es el desarrollo tecnológico de la época y que se desarrollaron posteriormente tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Pero no es por ahí que voy, es decir, las historias de las ciencias. Quiere decir que si vamos a reunir tres momentos diferentes del desarrollo científico, podemos decir que hay un periodo antiguo, un periodo medio y un periodo moderno. ¿Cuál es el periodo antiguo del desarrollo de la ciencia? Desde Aristóteles. Es decir, Aristóteles es de los primeros que crea el método, la escuela peripatética aristotélica. Es decir, que crea el método para llegar a la fundamentación del descubrimiento de la verdad. Aristóteles. Entonces, esta fundamentación teórica le permitió estudiar sobre la psiquis, su libro Metafísica, sobre literatura, su libro Retórica, sobre política, su libro sobre política, estudió biología, hizo una colección de los insectos, de las mariposas. Es decir, que un genio extraordinario en la época científica aristotélica, desde el punto de vista del aparcelamiento de la ciencia. Entonces, desde Aristóteles, el salto aristotélico llega hasta el medievalismo. Nadie crea prácticamente nada nuevo, porque toda la Roma de la época, sabemos por historia cómo vivió y cómo trabajó. Entonces el salto filosófico, por eso es que los padres de la iglesia, Duns Scotus, San Buenaventura, en la época medieval toman a Aristóteles como ejemplo de la lógica y de los estudios filosóficos. Es decir, que esa es una primera etapa. Una segunda etapa se llama las ciencias legales.
¿Qué significa una ciencia legal? Son aquellas ciencias que se basan en leyes. Hasta Aristóteles era especulativo. Las ciencias legales. ¿Cuáles son las ciencias legales? Por ejemplo, Leibniz estableció la geometría analítica con su regla. Copérnico, el cálculo infinitesimal con su regla. Kepler, las leyes astronómicas de los astros. Es decir, las ciencias legales basadas en las reglas. Marx, materialismo dialéctico y materialismo histórico, reglas de convivencia y estudio de la sociedad a través de las ideologías. Las ciencias legales. En ciencias legales tenemos también a Kant, que aunque era idealista, y a Hegel, trabajó el pensamiento a través de las ideas trascendentes, las ideas, o sea, las reglas y normas del pensamiento aplicadas al desarrollo del hombre desde el punto de vista de la filosofía idealista, Kant. Sin embargo, tenemos en esas ciencias legales precisamente a hombres de la categoría de Augusto Comte. Augusto Comte, el creador del positivismo científico. O sea, entonces, las ciencias legales y las ciencias históricas parten del siglo XIX. Ahí tenemos, como habíamos dicho, el biologicismo, Herbert Spencer y demás, y todo el desarrollo, el algoritmo, los trabajos de Newton superado por Copérnico, y luego superado por la NASA, por el disparo científico a la posmodernidad. Entonces, en el siglo XX se da un fenómeno extraordinario que es la importancia que tiene la lengua dentro de la ciencia. No solo la ciencia como tal, entonces viene a lo que se llama un giro lingüístico científico y aparecen los pragmatistas de la ciencia y los pragmatistas de la lengua. Entre ellos están Morris, entre ellos están Ludwig Wittgenstein, entre ellos están el fenomenólogo Bertrand Russell. Es decir, a la lengua se le da un giro lingüístico, a la ciencia se le da un giro lingüístico, es decir, utilizando la lengua. Entonces, las matemáticas, la matemática simbólica, la teoría de Bohr, aparecieron juntos, aparecieron la representación simbólica de los estudios de la ingeniería. Es decir, de qué manera se le da un giro lingüístico a la misma ciencia a través de la lengua. Porque incremento, decremento, igual que diferente a, son símbolos. ¿Y cómo se expresan en la lengua? Mayor que, menor que, incremento, decremento, parecido a. Quiere decir que todo eso está a través de la lengua. Entonces, ese giro lingüístico cobra mucha importancia porque ya la lengua no se ve como el laboratorio exclusivamente físico, sino como el laboratorio psíquico. Entonces, en el laboratorio psíquico, ¿qué aparece? Lo que se llama la lateralización cerebral. El cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. ¿Cuáles son los hemisferios que los científicos utilizan? Si es el artista, va a utilizar la lateralización del hemisferio derecho. Pero si es el escritor y el científico, se decide por utilizar el hemisferio izquierdo. O sea que mira cómo se envuelve la ciencia con la biología, con la biotécnica, el desarrollo científico con el desarrollo interno mismo del hombre. Quiere decir
¿Qué utiliza el hombre? Depende de las condiciones psíquicas y emocionales en que te desarrolle su talento. ¿Cuál es la base de ese conocimiento lateralizado de hemisferio izquierdo o derecho? Ya habíamos hablado de las neuronas que concluyen en unas células neuronales que se llaman urticantes, que es el fundamento de la memoria. ¿Qué es la memoria? Pues es la facultad el constructor psíquico, el constructor psíquico de la fundamentación teórica del almacenamiento de las ideas. La memoria no se toca. La memoria es un constructor mental. Se llama memoria esa facultad que procede justamente de la fijación de insight, de esas ideas sensibles que hemos tenido del exterior y que las llevamos al interior a través de un proceso que ya vimos. Entonces, eso quiere decir que la memoria juega un papel de primordial importancia para el sujeto que se va a dedicar como sujeto científico al conocimiento. Entonces, ¿qué sería el conocimiento? El conjunto de informaciones internalizadas, introyectadas al canal de la memoria a través de la sensibilización de la neurona, partiendo del proceso que ya explicamos de sensación, percepción, representación y todo eso. O sea, el conocimiento es la base de la experiencia, el conocimiento es la base de la vida. Y el que no tiene conocimiento de un área no tiene memoria de eso, ni sensación, ni percepción absolutamente de eso que no conoce. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? La aprehensión del conocimiento y la creación de nuevos conocimientos. ¿Y cómo se crean los nuevos conocimientos? Pues a través de la técnica y del método. Es decir, tiene un método, tiene técnica y tiene tecnologías. Entonces, ¿qué sería la ciencia? La ciencia sería entonces un conjunto de informaciones con un conjunto de proyecciones que le permiten la formulación de leyes que se pueden aplicar a la realidad en el consumo del contacto sujeto-objeto en el lugar donde se encuentre. O sea, la ciencia es esa capacidad del hombre. ¿Qué utiliza entonces la ciencia para esto? Utiliza técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas? Los procedimientos que mediante principios se aplican para el conocimiento de tal o cual evento. ¿Y qué utiliza tanto la ciencia como la técnica? El método. Y volvemos a hablar del método, que el método, como sabemos, es un conjunto de organigramas, de leyes, de órdenes que le permiten llegar a la verdad a través de un proceso que sea cuantificable y que sea demostrable. Entonces, por eso existe el método deductivo, el método inductivo, el método repetitivo, el método de investigación de campo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la abstracción, que son unas leyes del pensamiento, el método inductivo parte de lo general a lo particular y el deductivo de lo particular a lo general. El método de investigación de campo tiene que ver mucho con la estadística y las matemáticas para investigar cuándo ocurre un hecho. Son métodos, formas diferentes para llegar a la conformación o la ubicación o a la verdad, porque el objetivo de la ciencia es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es peligrosa, porque la verdad es sistemática, y la verdad es cultural, y la verdad es orgánica. Lo que es la vaca en la India no es la vaca aquí. Las leyes del que se roba una vaca
En Cuba no es igual que se robe una vaca acá, allá le vale 15 años de cárcel el que se roba una vaca en Cuba. Quiere decir que mira cómo el concepto y la realidad juegan. Nosotros no comemos la carne de vaca y todo el mundo la compra, pero jamás tocan la vaca en la India. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cómo procede la verdad? La verdad es cultural. La verdad, ahora, la verdad como ciencia tiene un conjunto de hipótesis, de postulados que deben ser aplicados. Sus características son la observación, la repetición, la aprehensión, la suposición, es decir, que sean demostrables, no importa donde sea, teniendo en cuenta la naturaleza del lugar, porque no es lo mismo el Polo Norte que Argentina. Es decir, para la gravedad, por ejemplo, para la gravedad. Quiere decir que de esta manera tenemos el concepto de ciencia, de técnica y de método. Nos falta un aspecto que se llama las tecnologías. O sea, las tecnologías se basan en las técnicas. Las tecnologías son también procedimientos científicos que se utilizan mediante los instrumentos necesarios para producir ciencia. Entonces, las tecnologías pueden ser tecnologías industriales y tecnologías científicas. La tecnología científica, lo que estamos aquí delante, es una computadora que al mismo tiempo es comercial, visto desde el punto de vista del consumo. Es decir, desde ciencia pasamos a técnica, pasamos a método y pasamos a metodología. Es decir, a tecnología. Como la tecnología, entonces, obra, si desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista científico. Entonces, el ingenio del hombre posee diferentes formas o estructuras para su aplicación. Para su aplicación, el ingenio del hombre. Entonces, el ingenio del hombre tiene lo que se llama actividad, objetivo y fin. Actividad, objetivo y fin. ¿Qué es una actividad científica? Es la operación que lleva al hombre a una determinada acción. A una determinada acción. Es decir, la actividad le permite al hombre una determinada acción que posee obligatoriamente una particularidad que forma parte intrínseca de la curiosidad del investigador. Es decir, la actividad. Entonces, la actividad persigue un objetivo. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son aquellos elementos que el científico posee para llegar a conclusiones que sean válidas, que permitan el descubrimiento de una ley para entender la verdad. Es decir, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una carrera? Llegar a la meta final. ¿Cuál es el objetivo de un soldado? Defender la patria. ¿Cuál es el objetivo de un gran escritor? Ser leído y comprendido por los demás. ¿Cuál es el objetivo de un poeta? Que sus versos puedan ser repetidos porque tengan tanto forma como fondo y lleguen a la conciencia del sujeto que lo está aprendiendo. El objetivo, es decir, que en la ciencia hay una actividad, un objetivo y un fin. Los objetivos en la ciencia, como sabemos, pueden ser generales y pueden ser específicos, como lo vemos, como lo hicieron ustedes en su proyecto. Un objetivo general es aquel que tiene características generales, demostrables, que puedan abstraer las condiciones
de entender el proceso de trabajo que se lleva. Un objetivo general. Ejemplo, demostrar que en Santo Domingo hay un 80% de embarazadas entre niñas de 14 a 16. Eso es general. Ahora, habría que demostrarlo con un trabajo de campo. Y un objetivo específico sería que en Villa Consuelo o en Villa Juana, dentro de ese concepto de embarazo de muchachas de 14 a 16, en Villa Juana específicamente, un ejemplo, el incremento de embarazo es superior. Quiero decir que tenemos un objetivo general con uno ya más específico que también hay que demostrar. Hay que demostrar. Es decir, que el conocimiento científico, además de actividad, objetivo y fin, los objetivos generales y específicos, ¿cuál es el fin de la investigación? Lo que ustedes van a presentar dentro de unos meses, que es la demostración fiel de que el proceso de estudio, de demarcación de los diferentes aspectos que ustedes colocaron, llegaron a su fin. Por ejemplo, yo acabo de terminar una tesis con un estudiante de francés acá, de grado, donde él demuestra en su tesis qué dificultades tienen los hispanohablantes para el uso en francés de los adjetivos y pronombres posesivos. El monton son, el matasá, el mian pian sian. Es decir, qué dificultades y cómo vencer esas dificultades, porque son diferentes tanto en español como en francés. Entonces él hizo su trabajo de campo, agarró una escuela, se estudió primero toda la parte teórica de los adjetivos posesivos en español, se estudió toda la parte teórica de los adjetivos posesivos en francés y finalmente colocó una prueba de palabras, una prueba de oraciones y instruyó a los estudiantes de cómo cambiar, de cómo conocer la parte abstracta de que el género y el número van cambiando de una lengua a la otra, y al final lo logró un 80%. Ese joven hizo un trabajo maravilloso y aplicó las teorías lingüísticas precedentes que tienen que ver con la gramática estructural, la gramática formalista, trabajó a varios de los teóricos para poder aplicar, cuya aplicación luego llegara a su fin. Este joven me llamó que le acaban de admitir la tesis en el departamento de licenciatura, como muy buena. Y una cosa interesante, él aplicó los conceptos de un francés que tiene que ver, se llama Jacques Derrida. Jacques Derrida estudia cómo vencer la lengua madre cuando usted es capaz de aprender una o tres lenguas extranjeras. O sea, cómo vencer la influencia de la lengua madre. Porque la lengua madre número 1, lengua L1, cuando tú entre L2, L3, L4, a ese caudal del conocimiento neuronal del cual estamos hablando. Entonces, él aplicó a Jacques Derrida, estudia Derrida, cómo se pueden vencer esos caminos y al final, diríamos que modestamente, lo logró recordando que estamos en pandemia y recordando que los muchachos son de intermedia y que los muchachos no es todo virtual, que para él fue una odisea y una osadía, las dos cosas. Tratar de explicar esto para una tesis cuando ni siquiera lo tiene de frente. Así. Él sí, para la parte teórica, usó el Liceo Juan Pablo Duarte, se vio allá con un curso para poder dar para esa parte de explicación de uno y de otro. En fin, se terminó. ¿Qué es eso? El fin de justificación de la tesis ya planteada. Quiere decir que de esa manera
se logran los objetivos en base a una actividad determinada como un accionar del hombre de ciencia. Ahora bien, ¿qué proceso ha tenido el conocimiento científico? El conocimiento científico ha pasado por grupos de hombres que han tenido la facultad de creer como bueno y válido lo que están haciendo. Entonces, los metodólogos actuales los han dividido en científicos idealistas, científicos realistas, científicos eclécticos y científicos dialécticos. O sea que mira cómo camina el camino de la ciencia. Estamos estudiando la historia de la ciencia y su aplicación. Entonces, quiere decir que ese conocimiento que hemos aprendido con H y que hemos incorporado y que lo hemos hecho ciencia y que lo hemos aplicado y que le hemos colocado un método y que le hemos aplicado una técnica y que le hemos bajado a hacer tecnología, entonces ese mismo conocimiento científico se divide en grupos de pensadores, porque no es lo mismo Aristóteles, Hitías, Anaximandro, Anaxímenes, es decir, un idealismo primario. Y posteriormente, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, Duns Scotus, San Buenaventura en la época medieval, es decir, y posteriormente Immanuel Kant, Hegel, idealismo religioso, idealismo eclesiástico, idealismo histórico, es decir, escuelas ideales. ¿En qué se basa el idealismo? Sencillamente la eliminación del ser. ¿Qué es el ser? La existencia material del objeto ante el sujeto. Si tú niegas la materia, quiere decir que tú te concentras en un concepto que se llama Dios. Entonces, para ti, lo más importante, todo lo que existe, solo tiene sentido a partir de la mano invisible de Dios. Y a eso se llama, como tú sabes muy bien, la corriente idealista de la ciencia. Volvemos al tema. Filosofía de la ciencia. Yo le dediqué estas palabras a mi amigo, a Tellerías, el idealismo. Entonces, en ese idealismo que ha atravesado los surcos de la historia, de los 5.000 años que el hombre tiene sobre la tierra, desde Egipto, la India y China hasta la actualidad. No es extraño que en los sistemas existentes ahora haya tantas iglesias. Estados Unidos, Nueva York está lleno de iglesias, Santo Domingo está llenando de iglesias. ¿Por qué? Porque son concepciones, entre comillas, científicas, idealistas, de la eliminación de la realidad ante la presencia de un ente superior muy individual. Entonces, así aparecen nuevos sujetos que se llaman profetas, como en el caso de los misioneros de los últimos días, señor Smith y demás, y el puertorriqueño de la última iglesia, Miten Aarón y demás. Es decir, todos esos son dentro del grupo del idealismo científico, que no es más que el apertrechamiento de la debilidad de las sensaciones y emociones del sujeto. Me van a matar de momento, pero así es. Es decir, cómo el sujeto, a través de sus emociones y de sus debilidades y de la no comprensión de la ciencia, entonces se alista en cualquiera de esas iglesias, cualquiera de ellas, etcétera, a la cual yo pertenecí también. Yo fui sacerdote franciscano en el pasado, que se sepa. Conclusión,
Quiere decir que eso se llama la visión idealista de la ciencia. Ahora, la visión realista de la ciencia da al ser y el ente como existente. Y el ente como existente es el ser real. Hay dos entes, estudio ontológico del ser. El ser como realidad y el ser que puedo pensar como realidad. El ser que puedo pensar como realidad. No lo estoy mirando y digo árbol. El ser real, el árbol. Es decir, entre la ontología teórica y la ontología pragmática del sujeto que entiende que va haciendo ciencia. Ustedes me disculpan que esto es lengua, pero estamos formados en psicología y filosofía y tenemos que ir hilvanando filosofía, lengua y ese tipo de cosas. Entonces, quiero decir que el realismo toma sus raíces en la pura realidad. Entonces, hacer ciencia no sería otra cosa que eliminar todos esos conceptos de milagros, de que Sodoma y Gomorra le cayó fuego del cielo por su pecado. Había un volcán cerca de Sodoma y Gomorra, ahí en el mar, y explotó. Y el volcán llenó de lava y llenó de fuego y llenó de petróleo a Sodoma y Gomorra. Entre la realidad, el subterfugio. Entre la verdad y la idea. Entre lo que es y lo que no es. Es decir, de qué manera, o sea, el realismo enraiza, el realismo es la base de la ciencia, realmente. Tú tienes un cáncer y tú tienes un cáncer. Tú tienes un problema cardíaco y tienes un problema cardíaco. A ti te duele una muela y no es un dedo, es una muela. Es decir, la ciencia es realista. Ante la ciencia realista, pues, como tú bien sabes, tenemos a David Hume, tenemos a Marx, tenemos a Amar, un científico ruso con doble R, tenemos a Kepler, científico realista, y tenemos todos los biólogos del siglo XIX, esos trabajos de Spencer y demás. Y tenemos a Einstein, una gloria de la física. Es decir, y tenemos a Von Braun, que está vivo, que es de lo que dirige los viajes planetarios en la NASA. Se llama Von Braun. Quiere decir que la tesis del realismo como objeto científico de investigación en el hombre. Ahora, hay otra escuela, la tercera, que se llama eclecticismo. El eclecticismo tiene como fundamento la palabra eclect en griego quiere decir variado. Ismo quiere decir doctrina. Entonces, el eclecticismo es una escuela filosófica de pensamiento en la que puede admitir tanto lo real como lo ideal. Tanto lo real como lo ideal. Es decir, ¿qué es lo que persigo? ¿Qué es lo que veo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cómo voy? En esas escuelas eclécticas tenemos a algunos franceses y otros, Levi Strauss, famoso antropólogo, tanto toma de lo ideal como de lo real. Antropólogos, arqueólogos, filósofos, etc. La última escuela se llama el materialismo, la escuela dialéctica. La escuela dialéctica nace en el siglo XIX con el Capital de Marx y con Miserias de la filosofía y con el Düring y el Anti-Düring de Lenin y una serie de autores que le siguen. Yo tuve la privilegio de vivir en Rusia comunista durante 5 años, en los años 70, y conocía a estos teóricos a través de los libros. Es decir, porque y la UAS tenían en esa época mucha inclinación hacia esta teoría, pero la hicieron desaparecer
del fondo de las raíces de los árboles de este patio donde estoy sentado. Estoy en un patio de la UAS. Quiere decir que de esta manera tenemos que Marx estudia las atroces situaciones del capitalismo alemán del siglo XIX, que los niños tenían que trabajar, iban a la escuela y trabajaban hasta 10 horas. Y las horas de trabajo eran de 10 horas, mayores, muchachos y todo el mundo en las minas negras, oscuras de Alemania. Estudiando el capitalismo, logra trabajar su famosa tesis que se llama el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. El materialismo histórico, que se basa en la historia de la ciencia, en la historicidad, en la antropogénesis, filogénesis y ontogénesis, de eso hablaremos un poquito más adelante, y el materialismo dialéctico, que trata sobre diferentes corrientes de políticas por las que ha surcado la humanidad. Entonces, el materialismo dialéctico, como se lo indica, se basa en la ideología. El materialismo, este señor escribió un libro que se llama La ideología alemana, que es un libro pequeño que deben comprar por ahí y leérselo. La ideología alemana de Carlos Marx, donde trabaja cómo vivían la familia y los niños mientras los grandes capitalistas vivían holgadamente muy bien en la Alemania del siglo XIX. Y escribió un libro muy interesante que se llama Miserias de la filosofía. Resulta que Francia se había capitalizado enormemente y había un autor francés que había escrito criticando la miseria, y el libro se llama Filosofía de la miseria, un estudio pormenor de toda la miseria europea y de Francia. Entonces, le contesta Marx al escritor francés, no es una filosofía de la miseria, es una miseria de la filosofía. Es una miseria del pensamiento lo que permite que el mundo esté tan dividido y que el hombre esté tan dividido y que el hombre esté tan ruin. No es la materia en sí, es la dirección de la materia. Es cómo hacerla más viable, más equitativo a la humanidad. O sea, miserias de la filosofía. Interesante que lo busquen también y se lo lean. Quiere decir que con Marx se organiza y se reorganiza todo el mundo. Marx era economista y era filósofo de Königsberg, Alemania, y atacó duramente a toda esa corriente idealista pesada, incluyendo a Nietzsche, incluyendo todos esos filósofos de la época en que se basaban. O sea, el materialismo dialéctico, que tiene que ver justamente con la historia del hombre, la historia de su capacidad de distribución, de ayuda hacia los demás. Lo que quiere decir que el conocimiento de esta manera va a pasar de las altas